Buenas tardes, nos encontramos desde el Colegio INEM. Vamos a hacerle una entrevista a Jorge Antonio García Lizarazo, quien es investigador y muy amablemente ha decidido ayudarnos con nuestro trabajo. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué característica cree usted que debe tener un estudiante para desempeñarse en la rama de la investigación? ¿Debe tener alguna característica especial o cualquier estudiante puede ser un investigador? Buenas tardes. Bueno, la investigación es una estrategia pedagógica para lograr mejorar los conocimientos y adquirir hallazgos dentro de un proceso de culturización de una sociedad. Las sociedades se desarrollan en la medida en que logran generar avances en los conocimientos que tienen. Los procesos de investigación, como les dije anteriormente, son estrategias pedagógicas que se utilizan con los niños. ¿Para qué? Para que los niños logren establecer procesos de innovación. La investigación como tal, entonces, es un camino, es una metodología, es un mecanismo que existe para lograr la innovación. Y teniendo la innovación, entonces nosotros podemos abrir diferentes rutas hacia el emprendimiento para que el país pueda obtener una forma de desarrollo diferente al que viene sucediendo. Nosotros en Colombia tenemos una legislación que nos permite hacer investigación y también tenemos un organismo que controla la investigación, que es Colciencias, porque hacer investigación requiere, como les dije anteriormente, de una metodología para que sus resultados tengan confiabilidad y credibilidad. Es muy importante que estos procesos se inicien con los niños para que pueda adquirirse esa cultura y los niños empiecen a trabajar su imaginación. Investigar es trabajar la imaginación. Trabajando la imaginación se producen muchas ideas y con esas ideas se organizan procesos y con los procesos se logra la transformación de la materia. De tal manera que si con esa metodología logramos transformar la materia, podemos obtener nuevos productos o mejorar productos anteriores. Entonces, innovar puede ser inventar. Un innovador es un inventor, pero también puede ser mejorar lo ya existente. Entonces, esa estrategia pedagógica es para lograr que ustedes, los estudiantes que tienen una vocación, porque se necesita es trabajar la vocación de los niños, trabajar la vocación de los jóvenes, para que con esa vocación el estudiante pueda aportar lo máximo que él puede dar en lo que a él le gusta. Profesor, como es bien sabido hoy día, la educación se da por competencias. ¿Qué perfil debe tener el estudiante en cuanto a competencias para dirigirse como investigador? Bueno, el estudiante de veterinaria, ante todo, debe haber ingresado a esa carrera por vocación. Es decir, un estudiante que ame la carrera es un estudiante que encuentra una satisfacción muy grande cuando desarrolla las actividades propias de la carrera veterinaria. Pero el veterinario, además de adquirir el conocimiento básico para desempeñarse como profesional de la veterinaria, debe ser un innovador. Esto quiere decir que él tiene que buscar mejorar los procesos que ya existen y a la vez indagar, buscar nuevas metodologías, nuevas actividades que le permitan obtener nuevos resultados. Para eso es muy importante que él maneje tres competencias fundamentales que son la observación. Un ejemplo, si va a trabajar con inseminación artificial, cuando él está haciendo la palpación de una vaca, al introducir su brazo para palpar allá en el sistema reproductor de la vaca, él no está mirando allá, sino está mirando el ecógrafo. Entonces, lo digo así porque mi hijo es veterinario, él mete el brazo así y él no mira allá, sino él mira aquí, el ecógrafo. Y está observando en el ecógrafo todo el sistema reproductor de la vaca, de tal manera que él sabe en qué estado están los elementos que están formando el sistema reproductor y dice esta vaca
está en estas y en estas condiciones, ¿la puedo trabajar o no la puedo trabajar? Entonces tiene que ser un excelente observador, porque si no identifica en el ecógrafo el estado reproductivo del animal, pues él no puede realizar el proceso con éxito. En los procesos de transferencia de embriones es lo mismo. Entonces él está identificando inicialmente cómo está el estado reproductivo de esa vaca, de ese animal, para poder iniciar ese proceso. Entonces, primera competencia, tiene que ser un excelente observador. Además de observar la pantalla ya del ecógrafo, pues él con sus dedos está palpando, está tocando allá los ovarios y está definiendo en qué estado reproductivo se encuentran. Entonces, como la observación se hace con los sentidos, les estoy explicando que está utilizando el sentido de la vista para identificar en la pantalla el estado reproductivo de la vaca. Está utilizando sus dedos para identificar el estado en que se encuentran las partes físicas de ese bovino, ¿sí? Y a la vez está utilizando el olfato. ¿Por qué está utilizando el olfato? Porque la vaca produce unos olores que identifican el estado de salud del animal, de tal manera que si el olor es fétido, él ya identifica que es posible que haya una presencia de una bacteria que está ocasionando un daño y un estado febril del animal. Entonces tenemos el sentido de la vista, el sentido del tacto, el sentido del olfato. ¿Sí? Está a través de los sentidos identificando qué es lo que está sucediendo en ese momento. Eso es lo que hace el investigador. Utiliza sus sentidos para identificar cuál es el problema que se presenta. El método científico nos dice que cuando un investigador inicia su trabajo, lo primero que hace es identificar el problema que se presenta. Para identificar el problema que se presenta tiene que acudir a todo eso. Incluso ser muy buen observador del entorno. Porque él a través de su observación, él dice el estado nutricional de esta vaca o de este bovino no está en lo que él espera porque no tiene comida. Entonces esa razón lo lleva a pensar de que hay que mejorar su estado nutricional para poder hacer ese proceso de transferencia de embriones o de inseminación. Primera competencia, una excelente observación debe tener este estudiante de veterinaria. Segundo, debe tener una excelente medición. ¿Qué es una excelente medición? Que cuando él tiene que extrapolar y tiene que llevar de una medida pequeña a una medida grande, o sea que aquí le marca 1 milímetro, pero ese milímetro allá equivale a 1 centímetro o equivale a otra medida más grande. Entonces él lo que ve aquí lo tiene en su mente que extrapolar a lo que él desea. Y lo que él está tocando aquí, ¿sí? Él tiene que irlo acomodando y irlo llevando casi a la realidad de un termómetro para saber el estado febril en base a la temperatura que le está observando. Y si no lo puede hacer, pues introduce el termómetro allá, lo saca y tiene que mirar muy rápido la temperatura. Entonces tiene que ser un excelente observador y tiene que tener una excelente preparación para hacer la lectura de la medida, ¿sí? De la medida de temperatura que le está haciendo. Además de eso, pues en todo su proceso como médico veterinario, pues él tiene que pesar el animal, él tiene que medir el animal. Ellos tienen unos metros para medir el animal y con eso pueden tomar unas decisiones acerca del estado en que está. Eso hace que estudiante de veterinaria que quiera ser un investigador tiene que mejorar esa competencia de la medición, y eso lo va haciendo con experiencia, porque medir no es fácil. De las actividades más complicadas que hay está la medición. Si no sabe medir, pues indudablemente va a tener muchas dificultades, porque los resultados, los diagnósticos que él dé van a ser diagnósticos con una alta probabilidad de equivocación. Entonces debe tener una excelente competencia de medición. Y muy importante, él nunca trabaja solo. El veterinario no debe trabajar solo, debe trabajar en equipo. Y para trabajar en equipo, entonces tiene que tener temperamento. ¿Qué es tener temperamento para trabajar en equipo? Aceptarnos los unos a los otros con nuestras cualidades, con nuestros defectos y tener una excelente comunicación.
A través de esa excelente comunicación pues podemos lograr un buen trabajo en equipo. Si nosotros tenemos un buen lenguaje, si tratamos bien a nuestro compañero, pues vamos a tener un buen trabajo en equipo. Si nosotros complementamos lo que nuestro compañero nos dice, pues vamos a tener un excelente trabajo en equipo. Hoy, el veterinario de hoy es una persona que debe aprender a trabajar en equipo. Si no trabaja en equipo, pues no va a tener el éxito deseado. Resumiendo, 3 competencias fundamentales: la observación, la medición y el trabajo en equipo, para que sea un veterinario que pueda incursionar en los procesos de investigación. La investigación es una estrategia pedagógica que se utiliza para mejorar la calidad de la educación. Cuando investigamos, logramos trabajar la mente, el cerebro de los niños o de los jóvenes, de los estudiantes, para lograr con esto producir hallazgos que van a mejorar la calidad de la formación de estos jóvenes. La formación de capital humano implica nuevas estrategias pedagógicas para lograr un cambio en el desarrollo de una sociedad. En el caso de ustedes, que son estudiantes de la Facultad de Veterinaria, pues nosotros pensamos que es muy importante que, además de la pedagogía que utilizan dentro de las aulas de clase, empiecen a ingresar en procesos de innovación. Esto solo se logra cuando se trabaja la vocación de ustedes como estudiantes de la Facultad de Veterinaria. ¿Qué es trabajar la vocación? Es buscar que ustedes estudien, se familiaricen y busquen lo desconocido en lo que a ustedes les gusta. Ejemplo, si a ustedes les gusta trabajar con bovinos, eso les produce un placer, eso les produce una satisfacción el trabajar con bovinos. Entonces, cuando ingresan en los procesos de investigación para trabajar con los bovinos, están buscando algo desconocido o mejorando lo que ya tienen. De tal manera que en esos procesos es muy importante que ustedes se formen al lado de un investigador para que él les enseñe una metodología de trabajo, porque los procesos investigativos necesitan eso, trabajar con una metodología para que haya un ordenamiento en cada una de las actividades que desarrollan, y en ese ordenamiento de cada una de las actividades que desarrollan, ustedes tengan una satisfacción personal. Buenas tardes, profesor. ¿Nos podría usted hacer un pequeño resumen de su vida como investigador? Buenas tardes. Me agrada mucho que hayan decidido venir a visitar el semillero de investigación en biocombustibles, energía y protección para el medio ambiente del INEM. Este es un proceso que se inició hace alrededor de 15 años con el apoyo de Ecopetrol, en el afán de vincular al sector productivo con el sector académico y el Estado, para buscar un propósito común, como es la formación de niños innovadores y jóvenes emprendedores, buscando a través de la investigación como estrategia pedagógica que estos niños adquieran una cultura diferente, una cultura de investigadores, y en la cual nosotros los docentes podamos trabajar una nueva estrategia pedagógica para lograr unos mejores niveles de aprendizaje en cada uno de los niños. Es una experiencia nueva en Colombia, trabajar con niños en procesos de innovación y con jóvenes en procesos de emprendimiento que el país necesita para mejorar la calidad de su educación. Buenas tardes, profesor. Quería preguntarle cuál ha sido su proyecto más importante realizado. Bueno, quiero aportarles algo a su formación como veterinarios. Es muy importante que el estudiante tenga la cultura de escribir. Todo lo que ustedes observen, vean, estudien, deben escribir. De tal manera que cuando el estudiante adquiere esa cultura de escribir, de registrar lo observado, puede incursionar en los procesos de investigación, porque la recolección de la información, que es por donde empieza un proceso de investigación, no es oral, es escrita.
el estudiante va aprendiendo a recoger información, a escribirla, a sintetizarla y a clasificarla, y de eso extraer lo que le sirve para no repetir lo que otros investigadores han hecho. De tal manera que el primer paso que debe tener un estudiante de veterinaria que quiere incursionar en los procesos de investigación es aprender a sintetizar y escribir cada una de las ideas que logra obtener en cada uno de los procesos de su vida, porque cada vez que hagan una observación tienen que escribir los detalles de esa observación. Si no los escriben, pueden incursionar en un error. De tal manera que, como investigador, la experiencia que me queda a mí es que yo tuve que escribir un libro, porque el ser humano tiene un tiempo de vida útil y un ciclo de vida, y al culminar el ciclo de vida se muere con sus secretos, de tal manera que no podía cumplir con una de las condiciones que tiene el investigador, que es transmitirle a las nuevas generaciones todos los procesos y hallazgos que él ha obtenido, para que esas nuevas generaciones puedan ser útiles a la sociedad y lograr la transformación social, porque lo que nosotros buscamos con la investigación es lograr la transformación social para tener una mejor calidad de vida de todos. Un veterinario lo que busca con su profesión es lograr la transformación social para que haya una mejor calidad de vida. De tal manera que la recomendación es escribir en una forma muy ordenada, muy organizada, cada uno de los hallazgos a través de las observaciones, de las mediciones, del trabajo en equipo, y ir ordenando esas experiencias en un blog o en un proceso digital, de tal manera que no les vayan a ocasionar estorbo, porque con los adelantos de las TIC, de las tecnologías de la información y la comunicación, nosotros hoy en un aparatico muy pequeño podemos tener resumida toda una hoja de vida, toda una historia, de tal manera que el veterinario es una persona que él tiene que ser amante de estos equipos, porque a través de estos equipos tiene una buena y rápida comunicación y una fácil forma y metodología de registrar cada una de las observaciones. En el caso mío, yo empecé hace alrededor de 15 años, y ustedes me preguntarán, ¿y por qué escribí un libro? Porque cuando yo empecé no tenía esta posibilidad, pero mi libro ya es digital, de tal manera que yo, después de que lo escribí, tuve que pasarlo al proceso digital, porque dentro de 10 años ya el papel no va a estar. La celulosa, que es esa molécula maravillosa que forma el papel, es la panacea prácticamente de hoy en día, porque nosotros estamos pasando de una cultura de los hidrocarburos a una cultura de la celulosa. Ustedes saben que la celulosa es una molécula muy grande que está formada por moléculas de glucosa. ¿Y qué es lo que se está pensando hoy en día? Los hidrocarburos son combustibles finitos, es decir, que algún día se van a acabar, que producen contaminación, que tienen todas esas desventajas. Entonces tenemos que buscar combustibles sustitutos, y la materia prima que nos puede llevar a un combustible sustituto es la celulosa. Nosotros aquí en el laboratorio, ¿qué hacemos? Lo mismo que hace la vaquita. Ustedes saben qué hace la vaquita se come el pasto, y allá en el rumen, ¿qué hace? Desintegrar ese pasto, desintegrar la celulosa que está formando el pasto. Recuerden que los vegetales, y en especial el pasto, tienen 3 componentes: celulosa, hemicelulosa y lignina. Entonces, ¿qué hace la vaquita en su rumen? Desintegrar esa molécula de celulosa, y al desintegrarla, ¿qué ofrece? Ofrece glucosa. ¿Y qué hace allá esa glucosa? Fermentarse. Entonces hay unos microorganismos que fermentan la glucosa, y al fermentar la glucosa pues produce energía, y por eso ustedes ven en la vaca gorda. Entonces la celulosa es una molécula maravillosa que nos produce energía. Le produce energía a la vaca, y hoy en día nos produce energía a nosotros. ¿Cómo? Nosotros en el laboratorio hacemos lo mismo que hace la vaquita. Desintegramos la molécula de celulosa, ¿sí? Producimos entonces, a través de un proceso de hidrólisis enzimática, utilizando unas enzimas, producimos azúcares, ¿sí? Y con esos azúcares nosotros tenemos un equipo aquí que es el espectrofotómetro de masas. Identificamos la calidad y la cantidad de azúcares que hay, y si vale la pena los fermentamos, ¿sí?
Y allí en la fermentación entonces producimos alcoholes y con los alcoholes producimos energía. Entonces el mundo de hoy es un mundo en el que ustedes van a encontrar que ya el pasto no lo vamos a tener para alimentar las vaquitas. Ya el pasto lo vamos a tener ¿para qué? Para producir energía. Rompemos la celulosa, entramos en la cultura de la celulosa para la producción de energía y en 10 años en este país estaremos no con hidroeléctricas, sino trabajando la biomasa. Bueno, para continuar con la entrevista, haremos un recorrido por el laboratorio de biomasa con el profesor Jorge García. Bueno, aquí estamos con la materia prima que nosotros trabajamos. Como pueden ver ustedes, esto es una biomasa. Ahí tenemos residuos sólidos orgánicos de claras de mercado. Tenemos cáscaras de fibro, cáscaras de alberja. Todas ellas contienen celulosa, hemicelulosa y lignina. El objetivo de esto es aprovechar la celulosa, como les dije anteriormente, para que desintegremos la celulosa, obtengamos glucosa y con la glucosa podamos obtener etanol y con el etanol podamos obtener energía. Entonces es una de las biomasas que nosotros trabajamos acá. La biomasa es una fuente de energía y esta es una energía inagotable, por eso se llaman unas energías renovables. Aquí hay algo que les va a gustar. Esto, mira, Lee, esto es NIN. ¿Ustedes saben qué es el NIN? A ver, este es el fruto de un arbolito. No lo van a comer porque es venenoso. No, estamos oliendo. Parecen pistachos. Sí, parece pistacho. ¿Quién más necesitan? Mírale, este es NIN. ¿Te acuerdas de NIN? Y hemos obtenido muy buen aceite. ¿Por qué? Porque esta plantica es biomasa, ¿sí? Y esa biomasa me produce a mí un aceite que se utiliza para el control de las garrapatas en los bovinos y para el control de los piojos en los perros y las pulgas en los perros. Entonces esa biomasa junto con la biomasa obtenida de la citronela es otra planta, nosotros mezclamos eso y estamos en un proceso de investigación para saber ahora las proporciones de citronela y de NIN, ¿sí? Y poder obtener eso que es de utilidad y de uso para la humanidad. ¿Eso también lo puede contener el amitraz? ¿El qué? ¿El amitraz lo contiene de esto? El componente activo no. ¿Sí? El componente activo no. Esto fue un hallazgo que se hizo aquí. El amitraz es un producto químico que se utiliza para el control de las garrapatas, pero esto es orgánico. Este es orgánico, la molécula de amitraz es una molécula muy grande, muy complicada de manejo y precisamente se trata de reemplazar los productos químicos por productos de origen orgánico para hacer control biológico de estos ectoparásitos que afectan a los animales bovinos y a los perros y a los gatos y todo. Ustedes saben que las ciudades se llenaron de perros y gatos y de veterinarios que trabajan en perros y gatos. Son la principal fuente de empleo de los veterinarios. Bueno, vean, esta es otra fuente de biomasa. Entonces, estos son residuos de podas de árboles. Los residuos de podas de árboles, cuando podan los árboles, sobra todo esto, ¿sí? Esto también tiene celulosa, hemicelulosa y lignina. Entonces, nosotros de aquí aprovechamos la celulosa también, ¿sí? Y esto es otra fuente de biomasa. Esto es pasto de corte, pasto morado. Entonces, de este pasto moradito nosotros obtuvimos etanol hace poquito. Por aquí tengo etanol, obtuvimos. Estas son las biomasas que obtenemos, ya les explico cómo. Este es el etanol que se obtuvo. Antes de pasar allá, entonces les voy a explicar lo de las biomasas. Nosotros tenemos un molino de cuchillas, que es ese. Aquí se hace una molienda. Este es un molino de cuchillas. Aquí se hace la molienda. ¿La molienda en qué consiste? En coger la biomasa y llevarla hasta tamaños de partículas de 2 milímetros para que podamos después hacer un proceso de hidrólisis enzimática y las enzimas actúen y puedan descomponer esa materia prima y sacarla
tener la posibilidad de extraer la celulosa. Pero entonces lo primero que hacemos es una molienda para que hagamos a través de un proceso físico la separación de la celulosa, de la hemicelulosa y la lignina. Recuerden que todos los procesos que se realizan de transformación de la materia son de dos clases, unos procesos físicos y unos procesos químicos. Los procesos físicos son aquellos en los cuales utilizamos máquinas y equipos que no alteran la estructura de la materia, y los procesos químicos son aquellos que sí alteran la estructura de la materia. Entonces, aquí este molino nos permite hacer una molienda, que es un proceso físico en el cual no vamos a alterar la estructura de la materia, nos permite disminuir el tamaño de partícula hasta llevarla a partículas muy pequeñas que podamos trabajar, así como estas. Entonces, estas son biomasas de diferentes materias primas, y teniéndola así, ya le puedo hacer un proceso, un pretratamiento químico con ácido sulfúrico o con hidróxido de sodio, y con ese pretratamiento químico ablandarla, así como cuando ustedes cogen un frijol, lo echan en agua y lo ablandan para que él se hinche y después pueda germinar. Eso mismo hacemos aquí, ¿sí? Entonces logramos disminuir el tamaño de partícula para que después los ácidos o las bases puedan ablandarlos y permitir que se hinchen y empiece a soltarse la celulosa. ¿Quién suelta la celulosa? Unos microorganismos. Nosotros podemos utilizar bacterias o podemos utilizar enzimas. Las enzimas, ustedes saben que hay que mantenerlas a unas condiciones de temperatura adecuadas. Entonces aquí tenemos la enzima que nosotros trabajamos. Esta es la enzima que nosotros trabajamos. Entonces, en ese líquido, ¿sí?, hay moléculas de proteína que contienen en su interior las enzimas. Cuando ponemos en contacto la enzima con la biomasa, se libera la enzima y la enzima empieza a trabajar la biomasa. ¿Para qué? Para extraer la celulosa. Así como el muñequito ese que ustedes utilizan para jugar en el que por la boquita se come una cosita y por la colita bota la otra. Entonces aquí sucede lo mismo, la enzima se come la biomasa y bota la celulosa. Y entonces, a través de un proceso de hidrólisis enzimática, nosotros podemos separar la enzima, separar la celulosa y trabajar la celulosa. Esto es tecnología de punta. Lograr separar la celulosa es tecnología de punta. Cuando ya separamos la celulosa, entonces nos venimos a un shaker. Este es un shaker. Es un equipo que es como una incubadora, ¿sí? En ese equipo nosotros vamos a introducir ya una solución. Bueno, vamos a introducir una solución. Esta es la solución. Ahí por dentro, ¿sí?, ¿qué hay? ¿Sí? Hay lo que les acabé de mostrar, la enzima, ¿sí?, que está comiéndose la biomasa para poderla trabajar y separar la celulosa. Eso se lo va a permitir el equipo. El equipo le establece unas condiciones ideales de presión, de temperatura, de tiempo, de todo eso. Una hidrólisis enzimática puede durar entre 18 y 26 horas, de tal manera que nosotros instalamos el equipo y iniciamos los procesos de observación. 24, 26 horas que tiene que ver el investigador ahí. Pues los auxiliares de investigación, los muchachos que les decía que vienen de otras universidades, ayudan, porque los estudiantes de aquí no pueden estar sino 1 o 2 horas. Ellos ayudan y pasamos una noche entera o un día entero mirando esto y observando porque se puede ir la luz. Y al cabo de las 28 o 26 horas, entonces ya sacamos un guarapito. ¿Sí? Un guarapito, ¿por qué? Porque ya lo que tenemos es glucosa. ¿Sí? Y ese guarapito nuevamente lo metemos allá, pero ya no con enzimas, sino con levaduras. Entonces las levaduras van a trabajar ese guarapito ahí a unas condiciones especiales durante 18 horas para liberar el etanol. ¿Entendieron? Entonces, a partir del pasto, nosotros tenemos el guarapito, que es ese que está allá. Vamos a guardar esto. Esta es una biblioteca, es un equipo de última generación. Aquí producimos el guarapo ese que tienen allá y aquí nos produce el etanol, lo separan. Eso es etanol, ¿sí?, separado.
Es un equipo ¿Cómo se llama ese equipo? de última proceso de generación. filtración Es un rotoevaporador. Rotoevaporador. Sí. Es un equipo de última generación. Entonces aquí tiene una biblioteca. Nosotros cuadramos la biblioteca para que haga separación de lo que necesitemos, porque es un equipo que se utiliza para muchas cosas. Antes de esto, les decía que tenemos que pasarlo ya por el espectrofotómetro cuando terminamos la hidrólisis, porque el espectrofotómetro nos va a decir la cantidad de azúcares reductores que hay. Nos va a decir, ¿vale la pena o no vale la pena seguir? ¿No? Porque hay materias primas que tienen muy poquito azúcar reductor, entonces ¿para qué lo vamos a fermentar? Profe, ¿y de alguna otra forma felicitarlo por tan ardua labor? Y pues qué orgullo y qué admiración deben sentir sus alumnos, pues, al contar con tan grande maestro en este campo que es la investigación. Muchas gracias por atender nuestra visita. No, gracias a ustedes por la visita y aquí a la orden, cuando quieran venir a mirar algún proceso y ojalá aprovechen esa carrera tan bonita que tienen, pero tienen que ser muy juiciosos. El éxito lo van a tener porque tienen el talento. Ustedes tienen el talento, tienen la inteligencia y tienen la cultura. Ahora lo que necesitan es ser juiciosos para que esa vocación y esa oportunidad que Dios les dio de estudiar, que hoy en día estudiar es costoso, ustedes puedan retribuirle a sus papás y a la sociedad toda la inversión que hacen en ustedes, mejorándole la calidad de vida a los animales, mejorando la calidad de vida del producto que ustedes tienen que entregar, porque ustedes salen de la universidad y ustedes salen es a ser útiles a la sociedad, a mejorarle la calidad de vida tanto a las personas que están vinculadas con el negocio como a los animales que están bajo la protección de ustedes. Entonces, felicitaciones por haber escogido esa carrera tan bonita, pero tienen que tomarlo muy en serio. Gracias. Muchas gracias.